se somete a la autoridad de Cristo en esta mañana. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué historia poderosa. Repita conmigo: un encuentro con Él lo cambia todo. Dígale a la persona que tiene a su lado: un encuentro con Él lo cambia todo. Una vez más, dígale para que se le quede allí en su subconsciente: un encuentro con Él lo cambia todo. Y a su nombre. Mire, quiero iniciar esta enseñanza diciendo que si nosotros leemos con entendimiento la palabra de Dios o vemos a través de la Escritura, todo hombre o toda mujer que se encontró con Él, su vida no volvió a ser igual. Todo el que se encontró con Cristo, su vida no volvió a ser igual. Y a su nombre. La Biblia dice, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo aquel que tuvo un encuentro con Cristo, su vida no volvió a ser la misma. Si nos vamos a la historia, Dios se le reveló a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Dios se le reveló a Moisés, y a partir de ese encuentro, su vida no volvió a ser igual. Dios también se le reveló a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. Y su vida no volvió a ser igual. Dios también se le reveló al profeta Isaías. Dice la Biblia, el encuentro que tuvo Isaías, que cuando murió el rey Usías, vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas arropaban todo el templo. Y dice que por encima de él habían serafines, y cada uno tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Dios también se le reveló a Ezequiel, su vida no volvió a ser igual. Cuando Dios se le reveló a Jeremías, su vida no volvió a ser igual. Cuando Dios se le reveló a María Magdalena, se le reveló a Pedro, se le reveló a Pablo. Todos en la Escritura, todo el que tuvo un encuentro con Él, su vida no volvió a ser la misma, no volvió a ser igual. Y en esta mañana quiero hablarte de un personaje de los muchos que hay, que tuvo un encuentro, un cara a cara, un face to face con Jesucristo, y que su vida no volvió a ser la misma.
Diga a la persona que tiene a tu lado, lo que tú necesitas es un encuentro con Él. Aleluya. Y el texto que acabamos de leer, que está en Lucas capítulo 8, verso 26, que habla de el endemoniado gadareno. Aleluya. Dice la historia que este hombre estaba ¿qué? Estaba endemoniado. Dice la Biblia que este hombre estaba poseído. Que estaba poseído por muchos demonios, hermano. Hay gente que no cree en los demonios, que no cree en lo sobrenatural. Pero la Biblia enseña que este hombre estaba poseído, estaba endemoniado. Y a su nombre. La Biblia no dice cómo se llamaba este hombre. La Biblia no enseña específicamente qué fue lo que hizo este hombre, o qué puerta abrió, qué derecho legal le dio a los demonios para que vinieran y poseyeran su cuerpo. Porque si hay algo que tienen los demonios, que el Señor los reprenda, es que ellos no pueden poseer a nadie si primero no le dan un derecho legal. Ellos pueden influenciarlo desde afuera, pero ya posesión es otra cosa. Y dice que este hombre, aleluya, estaba poseído por muchos demonios. Bendito sea el Señor. Y en el verso 28 dice la Biblia que cuando este hombre vio a Jesús que tocó tierra, si nosotros leemos todo el contexto de la palabra, Jesús, antes de llegar a la tierra de los Gadarenos, dice que se subió en la barca con sus discípulos y le dijo: vamos a pasar al otro lado del lago. Y cuando iba en camino, dice que se quedó dormido. ¿Sabe por qué se quedó dormido? Hermano, ahí nos está revelando la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado de haber ministrado liberación, sanidad, milagro a la multitud. Y dice que se quedó dormido en la barca. Y de repente se levantó un viento tempestuoso, un huracán en medio del mar, del lago. Y la tormenta era tan fuerte que los discípulos pensaron que iban a morir. Y ellos fueron y corrieron y despertaron al maestro y le dijeron: maestro, levántate porque perecemos. Y dice que Jesús se levantó y reprendió el viento. Ese término allí, reprendió el viento, es porque la tormenta que se había formado no venía de Dios, sino que fue el diablo quien levantó la tormenta, porque el diablo sabía que Jesús iba a ir a liberar a un hombre en Gadara. Y ahí podemos ver un principio a los que predicamos la palabra. Cuando nos invitan a un lugar, la entidad demoníaca que está en el lugar, que opera en el lugar, se nos presenta antes de que nosotros lleguemos. Porque si hay algo que quiere el enemigo, es que nosotros no prediquemos la palabra a los que están cautivos. Y a su nombre. Y dice que Jesús cruzó, reprendió al viento. Dice que lo reprendió. Porque si la tormenta fuese de Dios, no usar ese término, reprendió al viento. Hay tormentas que Satanás levanta en tu contra para que tú no cumplas con lo que Dios te encomendó. Y a su nombre. Y dice que cuando Jesús llegó y pisó tierra, este hombre endemoniado, o
vio a Jesús, porque el mundo espiritual de las tinieblas está sujeto al Señor Jesucristo. Y dice que este hombre, cuando vio a Jesús, corrió a él y gritó, exclamó, clamó y se postró delante de él. Mire eso, qué lindo, porque dice que todas rodillas se doblan de él. Y le dijeron a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios, alabado sea su nombre, estaban atormentando a este hombre. La Biblia dice que este hombre estaba poseído desde hace mucho tiempo. No dice hace 5 o 10 años, dice desde hace mucho tiempo. Este hombre estaba siendo atormentado por demonios. Pero dice que llegó al encuentro el que atormenta a los demonios. El hombre estaba siendo atormentado por demonios, pero al lugar llegó el que atormenta a los demonios. Porque cuando los demonios vieron que Jesús llegó, ellos dijeron: ¿por qué nos atormentas? No me atormentes. Porque si hay algo que atormenta a los espíritus de demonios, es la presencia de Jesús. La presencia de Jesús. Aleluya. Y es lo que dice aquí, dice que ellos le dijeron: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aunque muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, los demonios sí lo conocían. Por eso cuando lo veían, se manifestaban y decían: yo sé quién tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y dice la Escritura que Jesús les mandaba que se callaran. Y a su nombre. Mire, en el verso 28 dice que atormentaba los demonios a este hombre, y Jesús atormentaba a los demonios. Escuche bien, alabado sea Dios. Cuando usted es un hijo de Dios, un siervo o una sierva de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y que está lleno o está llena del poder del Espíritu Santo, los demonios no te atormentan a ti. Al contrario, tú atormentas a los demonios por lo que está en ti, porque Cristo vive en ti. Por eso la voluntad de Dios es que tú no te dejes atormentar por los demonios, sino que tú seas un tormento para ellos. Que a donde tú quieras que llegues, que haya un demonio, aleluya, sienta la presencia de Cristo. Y a su nombre. Digo a la persona que viene a tu lado: no te dejes atormentar por los demonios. Sé tú el tormento de ellos. Aleluya. En el verso 29 dice la palabra que Jesús le mandaba a los espíritus inmundos que salieran del cuerpo de este hombre, porque desde hacía mucho tiempo se habían apoderado de él. Escuche eso con atención. Jesús le ordenaba a los espíritus que estaban en el hombre que salieran de este hombre, porque desde hacía mucho tiempo los espíritus inmundos, los demonios, se habían apoderado del cuerpo de este hombre. Cuando yo llegué a este punto, el Espíritu Santo, aleluya, ¿cuánto creen que el Espíritu de Dios habla? El Espíritu Santo me hizo entender que así como este hombre estaba siendo atormentado,
hay muchas personas que están siendo atormentados por espíritus inmundos. Y estos demonios le dicen a la gente y le hablan a su oído y a su mente: mátate, suicídate, Dios no te oye, Dios no te escucha, tú eres un error. En otras ocasiones le dice a las mujeres que tienen problemas en su orientación sexual: tú eres una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. A otro le dice: tú eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Todas esas voces que te hablan y que le hablan a los que están allí en las redes sociales son voces de demonios que atormentan a las personas, que fueron enviados por Satanás para atormentar a las personas. Aleluya. Pero así como Cristo libertó con el poder del Espíritu Santo a este hombre que estaba poseído totalmente, Él hoy tiene el poder para libertar a cualquiera que esté cautivo, a cualquiera que esté arrastrando una cadena, a cualquiera que tenga alguna posesión demoníaca, alguna influencia demoníaca. Cristo Jesús está aquí en este lugar por medio de la persona del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el único que puede poseer tu cuerpo es el Espíritu Santo. Aleluya. El único que puede poseer tu cuerpo, influenciar tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí en esta hora. Y a su nombre. ¿Tú sabes cuántos jóvenes tienen lucha y batallas que están allá afuera, aún están aquí y tienen lucha pero no dicen nada? Y escuchan voces: mátate, drógate, nadie te ama, nadie te quiere, tú no sirves para ser cristiano, ¿para qué vas a la iglesia? Dios no te escucha, tú no sirves para eso, el evangelio es aburrido. Todas esas cosas son voces demoníacas que atormentan a las personas. Y a su nombre. Me llama la atención allí mismo en el verso 29, porque dice la Biblia que le ataban con cadenas. Léalo conmigo. Dice que lo ataban con cadenas y con grillos, pero dice que este hombre rompía las cadenas. Ay, Dios mío. Y a su nombre. Este hombre rompía las cadenas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre que estaba poseído totalmente, los demonios habían poseído su cuerpo, su mente, tanto así que rompía las cadenas, no moraba en casa y le gustaba estar en los sepulcros en los cementerios. Y a su nombre. Y dice que lo ataban con cadenas. ¿Sabe por qué? Porque este hombre se golpeaba él mismo con piedras y con rocas. Los demonios que estaban en él le hacían daño a su mismo cuerpo.
sociedad. La gente no cruzaba porque por ahí estaba el endemoniado gadareno. Y dice que las personas llegaban y lo ataban con cadenas. Pero este hombre tenía una fuerza sobrenatural que rompía las cadenas y los grillos y los candados. Cuando llegué a este punto también, el Espíritu Santo me enseñaba. Este hombre tenía un problema espiritual, pero hay personas que tenían buenas intenciones, que deseaban ayudarlo. Y a su nombre, deseaban ayudarlo con métodos naturales y con métodos terrenales. Cuando una persona tiene un problema espiritual, no tiene que buscar la solución en cosas naturales. ¿Alguien está entendiendo eso? Este hombre tenía un problema espiritual. Estaba poseído por demonios. Y por más que las personas tenían buena intención de atarlo para que no se hiciera daño y para que no hiciera daño a las demás personas, por más que ellos querían ayudarlo, no podían ayudarlo. Porque el problema que él tenía no era normal, era sobrenatural. Pero a su encuentro llegó el que tenía la solución. Hermano, hay gente que tiene chicharrones espirituales fuertes y empiezan a buscar la solución en cosas naturales. Hay problemas que son naturales, claro que sí, y lo arreglamos naturalmente, pero hay problemas que son espirituales, que por más que tú intentes buscar la salida, ir a psicólogo, ir a psiquiatra, el problema no es de psiquiatra ni de psicólogo, es espiritual. Y el único que tiene el poder para libertar una vida que está cautiva y en esta condición se llama Jesús de Nazaret. ¿Usted está entendiendo la magnitud de eso? Este hombre estaba poseído. Este hombre rompía las cadenas. Moraba en los sepulcros, no vestía ropa. Estaba totalmente poseído por demonios, hermano. Y a su nombre, la Biblia nos enseña, aleluya, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, por más que querían ayudarlo, atarlo para que no se hiciera daño él mismo, para que no hiciera daño a los demás, no podía. Dice que rompía las cadenas. Y a su nombre. Mira, también podemos ver aquí que estas personas no tenían autoridad sobre el demonio. Hay gente que no tiene autoridad para reprender y para atar demonios. Los únicos que tienen autoridad para atar y para echar fuera demonios son aquellos hijos de Dios que han sido lavados con la sangre de Cristo y que están llenos del Espíritu Santo y que tienen el respaldo de Dios. Jesús dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Y a su nombre. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, ni son carnales. Hay problemas que son espirituales, que por más que tú busques la solución en cosas naturales, no vas a encontrar la solución allí. Tienes que tomar las armas espirituales. Y a su nombre. Escuchen bien. Mire, en el verso 30, Jesús le pregunta: ¿qué nombre tienes? Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Al demonio que estaba en el hombre, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio le responde:
me llamo Legión. Me llamo Legión porque muchos demonios habían entrado en él. Es sorprendente esto porque una legión equivale a más de 6,000 personas. 6,000 personas. Una legión. Este hombre estaba poseído por más de 6,000 demonios, hermano, tremendo. No eran ni 2, ni 3, ni 10. Eran 6,000. Dios mío, ¿qué hizo ese hombre? Yo no sé qué hizo ese hombre, que lo poseyeron así. Si jugó la tabla Ouija, si invocó demonios, si consultó brujos, no sé qué hizo. Pero dice que estaba poseído por una legión. Una legión equivale a 6,000 personas. Este hombre tenía dentro de su cuerpo, estaba poseído por más de 6,000 demonios, hermano. Es sorprendente cómo 6,000 demonios pueden poseer la vida de un solo cuerpo. Por eso era que este hombre rompía las cadenas. Por eso era que este hombre rompía los candados con que lo ataban. ¿Sabe por qué? Porque estaba poseído por 6,000 demonios. Tremendo. Pero hasta que llegó Jesús y los echó fuera. Porque sean 6,000, sean 7,000, cuando llega Cristo Jesús, se tiene que ir todo lo que no sea de Dios. Miren, este hombre, el endemoniado Gadareno, probablemente tenía familia, no se sabe. La Biblia no lo registra. Probablemente este hombre, aleluya, tenía un hogar, tenía una familia antes de estar poseído. Y es impresionante cómo vemos el amor de Dios aquí. Porque una liberación es una expresión del amor de Dios. Y algo que aprendí es que el Señor no libera a alguien por liberarlo, sino que lo libera y lo comisiona. Porque este hombre, hermanos, después que Jesús lo libera, Jesús lo envía a predicar y a testificar lo que Dios había hecho con él. Y a su nombre. Mire, en el versículo 31 dice que los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios no querían ir al abismo. Si ellos son de allá y no quieren estar allá, imagínense un ser humano. No querían estar allá, en ese lugar. En el verso 32 dice que había allí un hato de muchos puercos, de muchos cerdos, que estaban allí paseando en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en los puercos. Y dice la Biblia que Jesús los dejó. Esto me llama la atención porque la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, nos compara con ovejas, y a su nombre. Dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y aquí dice que los demonios entraron en los cerdos. Y el cerdo, en la cultura judía, representa un animal inmundo. Los judíos no comen cerdo, porque dicen que el cerdo es un animal inmundo. La Biblia también registra que todo aquel que conoce a Jesucristo y experimenta el don del Espíritu Santo,
y luego se aparta voluntariamente. Dice la Biblia que lo compara con un cerdo. Dice la Escritura que lo compara con un cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo no le gusta lo limpio, no le gusta lo puro, no le gusta lo santo, sino que le gusta el charco, la inmundicia. ¿Usted ha visto un cerdo revolcándose en el charco? Y se goza en el charco, y se revuelca y se goza en el charco. La Biblia registra que todo aquel que experimenta el don de Dios y voluntariamente se aparta de él, la Biblia dice que lo compara con un cerdo, que prefiere lo inmundo antes que lo puro y lo santo de Dios. Y dice que los demonios entraron en los cerdos. ¿Está entendiendo eso? Los demonios no entran a las ovejas, entran a los cerdos. Ay, ay, ay. ¿Cuántas ovejitas hay aquí? Aleluya. Somos ovejas de Dios y Él es nuestro pastor, y a su nombre. Miren, dice que los demonios salieron de este hombre y entraron en los puercos. Aquí podemos ver que los demonios pueden poseer animales también, no solamente personas. Dice que los demonios entraron en los puercos, poseyeron los cerdos. Aleluya. Y dice que los cerdos se fueron, se arrojaron por un despeñadero y se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos, porque en la ciudad de Gadara, en ese territorio, allí pastoreaban cerdos, en ese lugar. Y cuando esos pastores de cerdos, Dios mío, estaban pastoreando cerdos, qué difícil tarea. Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Aleluya. Ellos empezaron a contar lo que había sucedido y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús. Escuchen esto porque esto me impactó. Y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba? Estaba vestido y en su juicio cabal y a los pies de Jesús. Antes estaba desnudo, pero ahora está vestido. Antes rompía las cadenas, pero ahora está en su juicio cabal. Antes estaba siendo atormentado, pero ahora está a los pies de Jesús, recibiendo las enseñanzas de Jesús. Dios mío, este hombre tuvo que estar agradecido con Jesús, porque Jesús le cambió la vida. Moraba en los sepulcros, rompía las cadenas, estaba siendo atormentado y andaba sin ropa, pero Jesús cruzó mar para llegar a uno solo. Aquí podemos ver que Jesús, Dios, por un alma, es capaz de mover todas las iglesias de aquí de Roma, por un alma, por un solo alma. Y Jesús fue y lo libertó. Hermano, lo más lindo de esta historia, ya para terminar, es que nadie quería ir. ¿Quién va a querer ir a pasar por un endemoniado? ¿Quién va a querer pasar? Ya todo el mundo lo conocía, ya todo el mundo sabía que él era el endemoniado gadareno y que estaba allí en los sepulcros. Nadie pasaba por allí, nadie quería ir a ese lugar. Todo el que iba a pasar por ahí se daba, no, omitía en ese lugar. ¿Quién va a querer pasar por un lugar donde
Pero Jesús sí fue. Dios mío, ya cambió la atmósfera. Nadie quería ir porque este hombre era una escoria para la sociedad. Nadie quería a ese hombre. Ese hombre era un peligro para la sociedad. ¿Quién va a querer pasar por un lugar donde hay un endemoniado? Pero Jesús llegó allá, y lo más lindo de esta historia es que nadie lo invitó. Nadie le dijo, ven a Gadara a predicar. Él mismo fue a buscar al que estaba endemoniado y hacerlo libre. Esto me enseña que el endemoniado no fue quien escogió a Jesús, sino que fue Jesús quien lo escogió a él. ¿Quién va a querer pasar por un lugar donde hay un endemoniado? Usted se imagina, ¿no? Que por ahí por la entrada del limonario hay un endemoniado que le amarran con cabullas, que rompe las cabullas, que rompe las cadenas. ¿Quién va a pasar por ahí? Que se rompe con piedra y que está allí con piedra en la mano. La gente se da la vuelta por allá por La Paz, o entran por allá por. Pero Jesús fue a buscarlo. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esta historia? Que así como el endemoniado Gadareno, tú y yo estábamos así. Quizás no teníamos 6,000 demonios, no rompíamos cadenas físicamente, pero arrastrábamos cadenas espirituales, ataduras, ligaduras, maldiciones. Pero Jesucristo vino a tu encuentro y te hizo libre. Oh, gracias, Jesús de Nazaret. Cuando la gente de Gadara vieron que el hombre que estaba endemoniado, ahora lo vieron que estaba vestido, y lo vieron en su juicio cabal, y lo vieron a los pies de Jesús, dice que tuvieron temor. Temor de Jesús. Y dice que le dijeron a Jesús que se fuera de allí, porque ellos prefirieron los cerdos antes que al Cristo de la gloria. Ustedes saben que hay gente que prefiere los cerdos antes que a Jesús. Jesús llegó a ese lugar y ellos vieron, porque ellos vieron tremenda liberación. Ellos estaban allí, ellos presenciaron cómo el demonio hablaba, cómo Jesús mandaba que salieran de ellos, de él. Pero los hombres, en vez de glorificar a Dios por ver esa manifestación del poder de Dios y de la gloria de Dios, lo que hicieron fue: vete, no te queremos aquí. Y a su nombre lo echaron, hermano. Y dice que Jesús se montó en la barca y se volvió, se fue. Hermano, qué triste. Eso es lo más triste de la historia. Porque no glorificaron a Dios, sino que echaron a Jesús de Gadara. Aquí dice que estas personas vieron al que estaba endemoniado y no glorificaron a Dios y rechazaron a Jesús. Hay gente que te ve ahora y que te ve como estabas antes y te ven ahora, y en vez de glorificar a Dios, lo que hacen es que rechazan el evangelio. ¿Tú sabes cuánta gente te ha visto a ti ahora y te conocen cuando tú estabas atado? Cuando ibas a las cantinas, a las caletas, no sé a dónde tú estabas, y te ven ahora en tu juicio cabal, aleluya, y te ven vestido y te ven a los pies de Jesús y no glorifican a Dios, sino que prefieren los cerdos antes que a Jesús. Y a su nombre. Mire, ya para terminar, dice que aquel hombre
de quien habían salido los demonios, en el verso 38, le rogó a Jesús para estar con él. Mire, todos los ciudadanos de Gadara rechazaron a Jesús, no quisieron a Jesús, pero él dijo: aunque ellos te rechacen, yo quiero estar donde tú estás, llévame contigo. Mira, este hombre estaba tan agradecido con Jesús que en vez de correr quizás a su ciudad, a su casa, soltó todo por irse con Jesús. Pero Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué historia poderosa. Este hombre, esto me enseña que Dios Cristo no libera a alguien por liberarlo. Jesús lo liberta, le da una liberación tremenda, y después que lo libera, le da un llamado. El hombre le dice: yo quiero ir contigo, llévame contigo. Jesús le dice: no, espera, vete a tu casa. O sea, habla de casa, o sea, que tenía una casa, un hogar. Dice: vete a tu casa y vete a los tuyos y cuéntame cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo mandó ¿a qué? A testificar. Este hombre no hizo curso de teología, ni de demoniología, ni de arqueología, ni de hermenéutica, ni de homilética. Este hombre trastornó toda una ciudad con su testimonio. Por eso tú tienes que testificar de dónde el Señor te sacó. Hay gente que ha sido libertada y no le cuentan a nadie. Cuando tú cuentas tu testimonio, guiado por el Espíritu Santo, estás glorificando a Jesucristo. Y dicen los eruditos que este hombre trastornó toda la ciudad de Decápolis con su testimonio. Este hombre iba por los caminos y llegaba a las ciudades de Decápolis, que era un conjunto de 5 ciudades, y llegaba y empezaba a anunciar y decía: yo era el endemoniado gadareno, ¿te acuerdas de mí? Yo era el que rompía las cadenas, yo era el que moraba en los sepulcros, yo era el peligro para la sociedad, pero he aquí, Cristo me hizo libre. Y la gente se maravillaba, la gente se sorprendía, la gente daba gloria a Dios, y la gente, alabado sea Dios, recibieron a Cristo por causa del testimonio del endemoniado gadareno. Dios mío, qué historia poderosa. Estaba endemoniado y a los pocos minutos ya era un evangelista. Ese es el poder de Jesucristo. Solamente Él puede cambiar tu vida. Y quizás muchos que están aquí o no vinieron, están allí viendo por las redes sociales, quizás no están endemoniados como estaba este hombre poseído por demonios. Pero si tú de verdad anhelas un cambio en tu vida, una transformación verdadera, genuina, es necesario que te encuentres con Jesucristo. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús y su vida no volvió a ser igual. Uno solo bastó para que Cristo cambiara su vida por completo. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora quiero que te levantes de tu silla.